Continuamos con más de Extremo a Extremo y nosotras, María Luisa y yo, como madres, tenemos unos invitados muy especiales y como madre vamos a hablar desde el corazón y también desde la profesionalidad. Nosotros tenemos por aquí al doctor Orlando Arias, a Lilian Fondel y a Natalia Mármol para debatir un tema que está es tendencia en las redes sociales y es muy comentado también a nivel social, y es que hay una diputada que se llama Magda Rodríguez. Ella está tratando de introducir un proyecto de ley, quiere que se lo aprueben, muy parecido a las 3 causales, y es que el doctor que deje morir a una mujer por no practicarle un aborto puede tener una condena hasta 30 años. Entonces tenemos especialistas en esto, médicos, orientadores sexuales. Ellos tienen una amplia gama de profesiones, activistas, que si nos ponemos a mencionarlo no vamos a terminar hoy, pero sí están bien capacitados en la materia. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, hablar de esto es un tema bastante complicado, difícil de asimilar en muchos puntos. Así como decía Verónica, uno como madre a veces se siente un poco afligida de solamente pensar que se le pueda pues dañar la vida a un ser que viene en tu vientre, pero hay muchas cosas que analizar alrededor de eso y por eso queremos saldar de dudas. Lo principal: ¿es viable llevar a cabo este proyecto de ley tomando en cuenta y desde el marco de la mentalidad que se tiene en el país de la República Dominicana con respecto a esto? Cualquiera, bueno, puede ser Natalia, adelante. Primero, gracias por abordar el tema porque es importantísimo para la sociedad dominicana y ustedes como madre creo que se van a dar cuenta dentro de poquito y me parece interesante que lo traten porque hay un montón de confusión que no sé cómo surge la confusión, porque creo que es un poco a veces cómo titulan las noticias en los medios de comunicación. Importante. Y entonces uno entiende una cosa por otra, pero esto no tiene nada que ver con las 3 causales. Estamos hablando de un proyecto de ley que busca enfrentar las diferentes formas de violencia que hay contra las mujeres, y esta parte en específico de la que ustedes hablan está en un artículo que habla sobre la violencia obstétrica, que es la violencia que enfrentan las mujeres cuando van a buscar atención médica con temas relacionados al embarazo, que la doctora Lilian seguro nos va a contar mucho mejor sobre esto, pero para ustedes, para las madres que están en casa, evidentemente es necesario tener algún mecanismo de protección para cuando vayan a este sistema de salud que tiene sus deficiencias, puedan ser atendidas con calidad, puedan ser atendidas de manera digna y no me la dejen morir en una camilla. De eso se trata. Entonces, este artículo en específico del que ustedes hablan simplemente dice que un doctor no le puede negar un tratamiento necesario si una mujer se va a morir, que si se muere, si se muere, se sanciona al doctor por negarse a interrumpir el embarazo para salvarle la vida. No dice que se legalice el aborto. No. Eso es otro tema que se discute en otro proyecto de ley, que es el Código Penal, que podemos hablar de ese tema más adelante, pero me parece importante que conozcamos este proyecto de ley y este artículo en particular sobre la violencia obstétrica. Cuando se hace la comparación de las 3 causales, son los comentarios en las redes sociales que dicen que esta diputada quiere someter este proyecto, pero lo comparan porque hay una que otra que se derivan de ahí. Pero ahora la pregunta va para Orlando, que aparte de todo es abogado. Que quiere que se realice esta diputada habla mucho sobre la violencia contra la mujer. Cuando a una mujer no se le hace un aborto y le puede ocasionar cualquier daño, específicamente la muerte, ¿eso cae como violencia hacia la mujer? Bueno, jurídicamente no está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico que sea esa violencia contra la mujer. Habría que separar lo que es realmente la violencia contra la mujer, no en términos médicos, obstétricos. Cuando una dama es abordada obstétricamente, existen los elementos necesarios para que ese médico tratante en ese momento tenga el debido proceso de conducir esa dama hacia un término feliz. Pero ¿qué sucede?
que con el asunto de las tres causales se han levantado sectores que son conservadores, como las iglesias, y otros que argumentan lo contrario, defienden lo contrario. Entonces, es que no es lo mismo violencia intrafamiliar que un trastorno, ¿no? Una situación que se pueda dar en el curso de un proceso obstétrico. Entonces, doctor, si usted dice que no es violencia, ahí viene cayéndose parte del argumento de esta diputada, porque ella dice que una de los principales motivos es porque van como en contra de la violencia de la mujer. Bueno, fíjate, hay leyes que establecen la penalización del aborto. Por ejemplo, está constitucionalizado. La Constitución de la República, en su artículo 37, establece que la vida empieza cuando se produce la unión de un óvulo con un espermatozoide y que el derecho a la vida es inviolable. Eso más o menos es lo que establece el artículo 37 de la Constitución. Pero si nos vamos al Código Penal, vamos a ver que hay sanciones en los artículos 119, 109, 110 y el 317. Por ejemplo, en el artículo 109 se establece que todo médico, enfermera, farmacéutica cualquier que se implique en el u otra persona que tenga el oficio de tratar en términos de salud, si podríamos llamarle salud, a una persona y ocurriere lo inesperado, le causare la muerte al feto o a la madre, pues tendría sanciones que van de 2 a 5 años de prisión. Y el artículo 110 va más allá, porque establece que todo aquel que produjere un daño que podría ser la muerte, tanto al feto como a la madre, pero que lo haga aún con el consentimiento de hacerse el aborto la mujer, estarían reunidos las sanciones del artículo 109 y del 110 y la pena iría desde 4 a 10 años de prisión e inhabilitado para ejercer su profesión por un tiempo de 5 a 10 años. Bueno, la verdad sí me gustaría como que aplatanáramos un poco, diciéndolo coloquialmente, la información, y por eso me quiero dirigir ahora con usted, a la doctora Lilian Fonder, quien es ginecobstetra, quien además desde su capacidad en cuanto a la fertilización y a la terapia sexual y todo aquello, muchas personas, y en este caso me quiero dirigir a las jóvenes que están quizás viendo esta entrevista, se informaran de qué forma uno como mujer puede manifestar que está presentando una irregularidad y que en vista se pueda comprobar ciertamente que sí está en riesgo la vida de la persona, de la mujer en ese caso. Es difícil quizás de alguna manera determinar que se va a morir, pero si hay una manera de actuar que sea médica, pues usted es la más indicada para explicarlo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de un tema que es un tema de vida. Sí. Las mujeres tenemos derecho a la vida, las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia en todos nuestros ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral, en la calle, en el trabajo, en todas las áreas tenemos derecho a vivir sin violencia. Y el área de salud, el sector salud, pues está programado para proteger la vida de las mujeres. Nosotros somos formados, los médicos y las médicas, y en el área de la ginecobstetricia, para salvar el binomio a la madre y a la criatura. Entonces, esta propuesta de ley lo que habla es de sancionar la violencia, dentro de ella la violencia obstétrica, que todas las mujeres reciban toda la información que necesiten para controlar su fertilidad como ellas decidan,
que no se le niegue información, que no se le niegue acceso a método anticonceptivo, que se le permita desarrollar un trabajo de parto sano, con toda la información requerida. De esto habla el proyecto, Claro. de que todas las mujeres puedan vivir el proceso del parto, el proceso de desembarazo, de una manera saludable, natural, apegado a la ciencia. Entonces, cuando se comete violencia, que se comete mucha violencia en República Dominicana, pero mucha violencia, y hay muchísimos estudios que lo avalan, debe ser sancionado. Todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, eso es lo primero, el derecho a la vida está por encima de todo. Entonces, porque yo esté embarazada como médica, tienen que salvarme mi vida está primero. ¿Por qué? Porque si yo muero, la criatura va a morir. Por ejemplo, Esperancita, la adolescente de 16 años, que se hizo de todo para no hacerle el aborto. Pues fíjate que ella murió y el producto de la concepción murió. Ella tenía derecho a la vida. Yo tengo hijas, yo quiero que mi hija viva. Si mi hija tiene un problema, yo no quiero que me la dejen morir. Sí, pero no es un poco egoísta de su parte, poniendo un ejemplo de una hija, pongamos que tenga 17 o lo que sea de edad, y que tenga en su vientre un feto aproximadamente de 7 meses, y que ya de 7 meses es un niño que se puede dar a luz por cesárea o por parto natural, aunque arriesgue la vida de ella, no, si por salvarle la vida a la madre dejan morir el niño, no es un asesinato, no es algo un poco egoísta. Y dejar morir los dos, ¿qué sería? Sí. Lo que pasa es que, ella el producto va a morir. Si Fíjate. mueren los dos, entonces El ¿de qué caso de estamos hablando? Esperancita no fue ese. Rosaura tenía un mes de embarazo, 4 semanas de embarazo cuando ella fue, y tenía cáncer, y no le dieron quimioterapia. Sí, pero No, yo es una estoy hablando locura, base al una ejemplo Pero que ella puso. en base a la ley, es Claro. que nosotros, el sector... Esperancita tenía No. un mes de embarazo y tenía 16 años de edad. Claro. Winifred, que murió el año No es el murió caso hace- de Esperancita que yo estoy hablando cuando ella dice que es su hija, a eso me refiero, como que divulgar o tratar de introducirle a la sociedad el concepto de que primero yo me salvo y que el niño se muera para salvar mi vida. lo que no pasa es que la encuentro ley lo como- respalda desde un principio. El Código Penal dice que prevalece la vida de la madre. Obvio, porque es que si muere ella, muere el producto. Es el artículo Entonces mueren los 137 del dos. Código Entonces Penal. el asesinato es que es si tú tienes doble. un embarazo Es de 2 coherente. meses, tú mueres. No, Claro. es que yo no Winifred dije de va a 2 morir. meses, yo dije de 7 meses. Pero mueren ambos. Fíjate. mueren Porque ambos. no es una discusión mía con ustedes, es lo que ustedes están promoviendo en el proyecto de ley, que se quiere que salvaguardar la vida de la madre, así sea lo último que se haga. Fíjate que la ley, desde el punto de vista médico, es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque te dice cuando ella está en riesgo de muerte. Para el sector salud, eso es dejarte las manos cruzadas. Porque cuando ella está en riesgo de muerte, es que está en riesgo de muerte, yo no soy Dios para salvarla. Nosotros tenemos que dar el tratamiento de manera oportuna. La medicina se basa en tratamiento oportuno, no cuando ella esté ya fibrilando, no cuando ella esté ya en anoxia, que no pueda respirar, porque entonces no voy a tener alternativa. La función del sector salud es salvar vidas. Nosotros lo que queremos es salvar vidas, que la madre y si quiere el embarazo la criatura puedan sobrevivir, como yo pude sobrevivir y mis hijos también. Porque lo que yo quiero para mí lo quiero para los otros. Eso no puede ser que solamente sea para mí y las pobres que mueran, porque eso no pasa en las que tienen recursos, solo pasa en las pobres, que son la mayoría de la población. Y que hay que Uno de reforzar los también la eximentes. educación sexual, que Uno es de lo los- más importante. Uno de los eximentes a la prisión es precisamente cuando el médico ha agotado sus conocimientos científicos o tecnológicos para salvar la vida de la madre y del producto. Sin embargo, hay sectores que no ven eso así y Médicos. argumentan, y el sector, sí. no, comunidades, por ejemplo, las comunidades religiosas, que ven en el médico el asesino, el que termina la vida tanto de la mujer como del feto, no importa las circunstancias en las cuales haya estado esa dama en el momento del trabajo obstétrico. Hay mucha hipocresía en esto. Sí, Y se bastante. contraponen y se encuentran sectores que en un determinado momento dicen que son antiaborto y que están en contra de ellos. Sin embargo, esos sectores que son sectores poderosos y es donde más se da, óiganse bien, donde más se producen abortos. Pero ¿qué sucede? Esos abortos no se producen
de manera clandestina por ahí, ni se producen en un hospital público. Se van a Miami, No, aquí o se también. van a Europa, o se van a otros lugares, o a clínicas de prestigio. No, aquí también. Entonces- Por eso le corroboró cuando dice hipocresía. Aquí también, sin prestigio, con prestigio, Sí. hospitales públicos, privados. Y también adentrarnos en el Pero tema es de bueno la destacar religión algo, yo también, quiero que eso destacar lo algo. complicado. Ningún médico quiere que un paciente, provocarle Le daño a un muere la paciente, ni que se le muera un paciente. Claro. De manera que ese es un tema, como decía la doctora, muy delicado. Sí. Y llegar a un acuerdo va a ser muy difícil en este país. Y esperemos que eso se lleve a cabo, porque lamentablemente están sucediendo muchas cosas de manera clandestina y que prevalezca la vida para nosotros siempre es lo más importante y por supuesto yo sé que para ustedes también. Y si este proyecto se llega a llevar a cabo, la verdad 30 años de prisión para los médicos que no asistan a una mujer que pone su vida en riesgo me parece que está excelentemente bien. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y esperamos volverlos a tener porque todavía hay muchísimas más dudas, así como nosotros tenemos muchísimo más contenido en De Extremo a Extremo. Continuamos.